Palabra Fiel presenta un despertar en la palabra. El tema que vamos a ver hoy es el número 63 y tiene que ver con lo que Dios nos ha dicho a través del libro de los Hechos. Vacilar con la verdad, ahí nos faltó como que los signos de interrogación. Vacilar con la verdad. Y la mejor evidencia de que soy cristiano, hermanos, y que verdaderamente he madurado en la prueba del tiempo, por así decirlo, es la perseverancia en el camino de Dios, de una manera constante por un largo periodo de tiempo. Esa es la evidencia de que soy cristiano. Hay algunos que han pagado un alto precio, como el apóstol Pablo, ¿sí? Y han llegado hasta el final y terminaron pagando con su propia vida, ¿no? Como lo sabemos. Hay otro grupo que ha perseverado por un largo tiempo, pero no hasta el final. Han desertado de sus convicciones. Es una tristeza todo esto porque no sabemos, los que estamos aquí, cuántos perseveraremos. No sabemos. Usted nos puede ver, ay, sí, ¿y qué pasó con el hermano? No, pues que ya se fue al mundial. No, pues que ya, que quién sabe qué. Bueno, hay otro grupo que, habiendo escuchado el mensaje una y otra vez, nunca dieron el paso de abrazarlo. ¿Sí han sabido de eso, hermanos? Que han venido a la iglesia, pero no han decidido abrazar ese evangelio. No han decidido abrazar ese evangelio, el camino de Jesucristo, y se han ido al camino de condenación eterna, hermanos. Aquellos que se exponen a la verdad, al evangelio, y recurrentemente, hermanos, sin abrazar las demandas del evangelio, porque el evangelio trae como que demandas a nuestra vida. Están vacilando con la verdad. Y ese es el título de hoy. ¿Están vacilando con la verdad o vacilas con la verdad? Vacilar con la verdad tiene consecuencias dolorosas, hermanos, pero no solamente dolorosas, duraderas, severas, tan duraderas que pudieran ser parte de una eternidad en el cielo o en el infierno. En la palabra hay personajes que vacilaron con la verdad. Por ejemplo, de lo que estamos hablando, Herodes Antipa, aquel que decapitó a Juan el Bautista, ¿se acuerdan? Fue un hombre que vaciló con la verdad y terminó en la condenación, Herodes. Por ejemplo, en Marcos capítulo 6, versículo 20, dice precisamente de Herodes, dice: porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un varón justo. Fíjense, sabiendo que Juan era un varón justo y santo, y le guardaba a salvo. Quien Herodes le tenía como que en un gran aprecio a Juan. Le gustaba cómo hablaba porque sabía que era un hombre justo, santo, y lo oía hablar. Incluso se quedaba perplejo, dice allí, y le escuchaba de buena gana Herodes a Juan. Herodes llamaba a Juan el Bautista, parece que de vez en cuando lo escuchaba y se quedaba, como decimos aquí, boca abierta, ¿no? Perplejo, ¿no? Sin embargo, llegado a la hora, él decidió complacer a su esposa y decapitarlo, a Juan el Bautista. Entonces, ¿qué le estuvo Herodes Antipa? Él estuvo vacilando con la verdad, porque se quedaba así. Incluso yo me imagino muchas veces que se quedaba, otras veces lloraba, y sin embargo, al final de los días, él lo decapitó. Vaciló con la verdad. La palabra de Dios
nos recuerda una y otra vez, ¿sí?, lo serio que es oír la verdad y rechazar esa verdad. Nos recuerda lo serio que es no vacilar con la verdad, porque al vacilar con la verdad estamos vacilando precisamente para llevarnos a un declive, a una decatombe, llevarnos a una destrucción. Pero debemos hacer una pausa, ¿verdad?, y recordar un poco de lo que enseñamos la semana pasada. El apóstol Pablo estaba en una situación difícil, acuérdense, donde unas personas habían hecho un juramento de no tomar, o sea, un ayuno de no tomar alimento ni comer nada, hasta lograr matar a Pablo. Y eventualmente vemos que el comandante Lisias lo envía con el gobernador Félix. Y allí llegaron las autoridades del templo, los fariseos, los escribas, los saduceos y demás, con un abogado llamado Tértulo, ¿se acuerdan?, para presentar sus acusaciones precisamente contra Pablo. Vimos cómo las acusaciones de este abogado fueron precedidas de una gran lisonja sobre el gobernador Félix. Precisamente estaba caracterizada por una vida de crueldad este gobernador, y sin embargo así lo lisonja, así lo alude, así le engrandece. Sin embargo, cuando este Tértulo, este abogado, le habla sobre la bondad, le habla sobre las cosas buenas que aparentemente había hecho contra el pueblo hebreo, que totalmente eran una gran mentira, como ya lo explicamos, Félix termina con una reputación totalmente diferente a la que este abogado lo estaba aludiendo. Luego el apóstol Pablo, para defenderse, presenta su defensa de una manera muy escueta. Ustedes lo saben, rápido, así, sencilla, muy vaga, muy simple, pero muy corta también, ¿sí? Y su defensa presenta en referencia a dar más que decir mi vida, sino decir lo que Dios ha hecho en mi vida, o sea, hablar de su testimonio. Termina hablando de la resurrección, y ese fue el problema que se metió Pablo allí en el templo, cuando les empezó a hablar sobre un juicio venidero después de la resurrección, tanto buenos como tanto malos, ¿no? Y termina allí llevado preso Pablo, ¿no? Y esa es la primera vez que el gobernador tiene la oportunidad de escuchar a Pablo. Él sabía que esta presentación que este hombre le había hecho, que en este caso fue Pablo, sabía que él era inocente, Pablo. Pero como faltaban como que convicciones a este gobernador, porque ya les dije cómo era su vida de crueldad, de maldad, ¿sí? Faltaban sus cuestiones de convicción. Él no quiso dar aún como que un veredicto, ¿no? Y se reservó ese veredicto hasta que viniera Lisias, el comandante de Cesarea. Mientras tanto, él dio órdenes, Félix dio órdenes que Pablo estuviera bien resguardado, pero que a la vez tuviera como que una libertad para que sus amigos vinieran a estar con él. Y la palabra original en el griego habla como que vinieran a ministrarle a Pablo. ¿Quiénes le iban a venir a ministrar? Pues los creyentes que sabían que Pablo estaba encarcelado. Y entonces llegaban ahí con Pablo y le ministraban. Es lo que dice en el lenguaje original. Ahora vamos a leer en el capítulo 24 de Hechos 24, del versículo 24 al versículo 27. Dice: algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y lo oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero él
Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, quiero que subrayen justicia, quiero que subrayen también dominio propio, subraye también el juicio venidero. Félix se espantó, o sea, se llenó de miedo y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase. Eso, no hay nada nuevo debajo del sol. La corrupción sigue estando. Por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él, pero nunca cayó Pablo, ¿verdad? Nunca cayó en el soborno. Suéltame, mira, tengo esto para darte. Pero al cabo de 2 años, fíjense, 2 años estuvo preso ahí Pablo. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. ¿Cuánto tiempo estuvo Pablo preso? 2 años. 2 años preso para hacerles un favor a los judíos, para hacerles sentir bien a los judíos. ¿Qué pecado habrá cometido Pablo para que lo trataran de esa manera, hermanos? Ninguno. Porque él representaba precisamente el evangelio de Dios, Pablo. Ahora viene su mujer con este gobernador, su mujer, ¿cómo se llama? Drusila, ¿no? Que algunos textos bíblicos de otros tiempos de traducción dejan ver como que Drusila había tomado la iniciativa para que viniera Pablo para con ellos y les hiciera saber, ¿no? Y tenemos que hablar un poco sobre la familia de Drusila, para que tengamos un poquito más de entendimiento de qué tipo de pareja estaba frente a Pablo, ante Félix y ante Drusila. Tenemos que hablar esto. Drusila era hija de Herodes Agripa I, que era el Herodes que aparece en el capítulo 12 que ya hemos leído, ¿no? A quien en su momento ya hemos hablado de él, y quien fue responsable de mandar a decapitar a Jacobo, el hermano de Juan. ¿Se acuerdan de eso? Que fue el primero bueno, Esteban fue el primero, pero ya después de esto fue el primero que fue decapitado Jacobo, el hermano de Juan. Lo leímos en su momento en el capítulo 12, que dadas las situaciones, él aparece ante un pueblo, y cuando precisamente decapita a Jacobo, dice que este Herodes Agripa I salió a dar una expresión al pueblo, y que cuando él empezó a hablar, el pueblo dijo: oh, wow, él ha hablado como un Dios, no como un hombre. Y dice que Herodes se enorgulleció, que en ese mismo momento dice que un ángel vino y esofácticamente le quitó la vida. Fíjense de dónde vino. Que por eso es bien importante, hermanos, que nosotros no debemos de tomar gloria de Dios nada. Tenemos una profesión, tenemos un buen trabajo, tenemos un buen estatus económico, un buen estatus social, familiar. Es que vengo de una buena familia, decimos, ¿no? Muchas veces. Bueno, hermanos, todo es gloria a Dios, todo es para la gloria de Dios. Tengo una profesión muy remunerada, gloria a Dios. Tengo una buena familia, gloria a Dios. Pero aquí como que Herodes, como que no le dio la gloria a Dios, y un ángel vino y le quitó la vida. ¿Sí? Y dice la Biblia, y que inmediatamente no solamente murió, sino que los gusanos se lo comieron. Y no es porque se haya quedado allí, no sé, más o menos cuando un cuerpo se empieza a descomponer, yo creo que en 2 días se empieza a descomponer. Y empieza como que a germinar esas larvas, ¿no? Esos gusanos dentro de nosotros por la misma descomposición. Y en ese momento se empezaron a comer. En ese momento las larvas empezaron a salir de él. O sea que hubo una descomposición isofacta de ese cuerpo biológicamente,
y se empezaron a comer los gusanos ese cuerpo. Bueno, más para que vean de dónde viene Drusila, ¿no? ¿Sí? Ese es su padre, ¿no? Esa es una buena ilustración de que en el Nuevo Testamento, que hablamos de la gracia, en el Nuevo Testamento, nuestro Dios no nos ha dejado ver que Él es un Dios sí de gracia, pero también de un fuego consumidor, hermanos. Usted ha visto por tele, usted ha visto, a lo mejor viene de otras iglesias donde que hay profetas, que hay apóstoles y todas las cosas esas, ¿no? Que en realidad lo que hacen nada más es: no me toques, ¿no? Al ungido no lo toques, ¿no? Yo no me puedo acercar a ustedes porque pierdo fuerza, pierdo unción. Hermanos, esos son días, dice la Biblia que, bueno, si no se arrepienten, ¿no? A menos que se arrepientan, dice que su cama será de gusanos. Bueno, ahorita les voy a seguir platicando sobre esto. Esa es una ilustración de que jugar con la gloria de Dios, hermano, no es algo que Dios tome a la ligera. Yo creo que si hay algo que queda muy claro en la palabra de Dios, en lo que nosotros leemos, es que el ser humano necesita entender de que si bien es cierto que nuestro Dios es lento para la ira, ¿no? Porque así lo demuestra la palabra, no menos es cierto que Dios se ha manifestado que su ira diariamente sobre esta tierra sobre este planeta se hace ver, hermanos, ¿no? Porque Él mismo nos ha revelado a través de su palabra. Por ejemplo, escuchemos lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice: porque la ira de Dios, eso ya se escribió en el Nuevo Testamento, Romanos 1, 18, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. De manera que Dios toma esto extremadamente en serio, y la muerte de Herodes Agripa nos queda como una gran ilustración que el juicio de Dios ocurre también en ocasiones, hermanos. Drusila no solamente era la hija menor de Herodes Agripa primero, era también nieta de Herodes el Grande, ¿sí? ¿Se acuerdan? El responsable de la matanza de los niños de 2 años de edad, ¿no? Cuando Cristo tenía más o menos como esa edad, ¿sí? Se recuerdan el relato del Evangelio, donde trataban de eliminar el futuro del rey judío, en este caso de Jesús, que habían dicho que había nacido. De manera que Drusila no viene de una familia moralmente buena, ¿no? Ni piadosa en lo más mínimo. Era una joven también, de acuerdo a la historia, era una joven extremadamente bella, según la historia. Félix, por su parte, era un hombre inmoral, sin escrúpulos. Drusila, de hecho, era su tercera esposa de Félix, ¿no? Y él había seducido a Drusila en un banquete que habían tenido, según la tradición, ¿no? La había visto, le había gustado, pero ¿qué creen? Que ella era casada, ¿no? Con un tal Asís de una comunidad muy pequeña, hermesa. Dice que ella se vieron y como que hubo el amor a la primera vista, ¿no? Pero ella era casada. Y era fue su tercera esposa, y dice que planificaron su huida, ¿no? Ella participó de la huida. Cuando se supo que Drusila se había escapado, entonces lógicamente hubo el divorcio de este Asís con Drusila. Y entonces ella se fue, ya estaba divorciada, pero era la tercera esposa de este señor. Entonces imagínense con quién estaba Pablo, enfrente de quién estaba Pablo, de esta pareja. Ahora tenemos, yo creo que una idea. Esta pareja ha llamado a Pablo precisamente para testificar, y como yo les dije, las evidencias históricas dicen que Drusila había tomado la iniciativa. Llámalo, a lo mejor también lo quería conquistar o algo así, porque era extremadamente bella esta mujer, ¿no? De hecho, ella había seducido
él también la había seducido, hicieron todas esas trampas. Él para tener pues a la mujer bella, hermosa, y ella para estar con un personaje con poder, con dinero, con posición social, que era muy apremiante en ese día porque él era gobernante del Imperio Romano. Imagínense. Entonces como que se estaban juntando, como dicen, ¿no? O sea, se estaban juntando para tipificar lo peor, tipificar lo inmoral en ese momento, en ese pueblo, contra los hebreos, que este abogado les dijo: oh, excelentísimo gobernador, oh, que tú has hecho mejoras, oh, que tú has hecho reformas para el pueblo, para lo mejor para el pueblo hebreo. Era totalmente una mentira. Pero lo que se refiere Pablo era con un hombre noble, con un corazón sencillo, ya reformado por la palabra, por los encuentros con Dios. Pablo era aquel personaje donde él ya había sufrido algo, ¿no? O alguito. Yo creo que nosotros no hemos sufrido ni la 10ª parte de lo que él ha sufrido, ¿no? O al menos yo creo que a lo mejor ni nada hemos sufrido conforme a sufrió Pablo. Tenemos un hombre que Pablo quería complacer a Dios, más que cualquier hombre, más que aludir a cualquier hombre, ¿no? Porque Tértulo lo había aludido como un hombre bueno, noble. No, Pablo no dijo nada porque sabía que no era así, ¿no? Pablo quería solamente, le interesaba complacer a Dios, mientras Félix únicamente quería complacerse a sí mismo. Aquí vemos la estrategia de la predicación que el apóstol Pablo usó, porque lo primero que nos dice en el versículo 24, Pablo les habla de la necesidad de tener fe en Dios. ¿No dice así? Unos días después, Félix regresó con su esposa Drusila, quien era judía, mandó a llamar a Pablo y lo escucharon mientras él hablaba acerca de ¿qué? De la fe en Cristo Jesús. No sé de qué querían que les hablara esta pareja, pero lo que hizo Pablo es hablarles de la fe en Cristo Jesús. Y si les habló acerca de la fe en Cristo Jesús, si nosotros conocemos las enseñanzas paulinas o de Pablo, ¿no? Pudo haberles comunicado debido a lo que él había entendido, a lo que Jesús le había enseñado, ¿no? Acerca de la salvación. Yo creo que les empezó a decir: ¿saben qué? La confianza en el sacrificio de la cruz es poner precisamente nuestra vida a disposición del camino, el camino que dijo Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Yo creo que es lo primero que les empezó a hablar Pablo a esta pareja. Creemos que en algunas cosas pudieron haberles enseñado a poner la fe en Jesucristo, y ahora Pablo les habla precisamente la necesidad de esa fe en Jesucristo. La pregunta es: ¿cómo lo expuso Pablo esto? ¿Cómo lo expuso? Yo creo que el texto nos dice, lo hizo de una forma temática, ¿no? El apóstol Pablo lo hizo de una forma temática, expuso su sermón y lo hizo en 3 puntos. En el versículo 25 dice: al disertar Pablo sobre la justicia, por eso les dije que subrayaran justicia. El segundo punto les habló sobre el dominio propio, y el tercer punto les habló sobre el juicio venidero. Ese es lo fácil de exponer ahora yo textualmente, ¿no? De exponer textualmente la palabra, expositivamente, porque sabemos por dónde vamos. Pero en ese momento Pablo lo hizo de una forma temática, ¿no? Les habló de 3 puntos, les habló sobre la justicia, les habló sobre el dominio propio, que lo necesitaban mucho, y les habló sobre el juicio venidero. Bueno, en este caso en particular,
vamos a tocar el punto 1, que fue la justicia. De una forma expositiva, ahora introducimos y nos metemos a una forma temática, ¿sí? La justicia de Dios. Algunos piensan que como este hombre, en este caso Félix, era un hombre injusto, ¿sí? Es probablemente que Pablo le habló la necesidad, o a ellos también, bueno, a la mujer, que tenían que cambiar su injusticia precisamente por la justicia de Dios. Cada vez que encontramos en el Nuevo Testamento palabra justicia, siempre como que relacionamos inmediatamente o la asociamos la justicia a la salvación, ¿verdad? Está hablando de la santidad perfecta, en este caso, de un hombre que requiere entrar al reino de los cielos. ¿Quieres ir al cielo? Entonces tienes que ser un hombre santo. Pero ¿cómo voy a adquirir mi santidad? Pues la voy a adquirir a través de la justicia de Dios que me trae salvación a mi vida. Entonces, como que Pablo les decía a esta pareja, tienen que dejar la injusticia y meterse al orbe de la justicia de Dios, al mundo de Dios, de la justicia, para que ustedes puedan encontrar salvación. O está hablando también de una perfección moral que tú y yo pues requerimos, hermanos, o que Dios tiene un carácter moral perfecto en sí mismo que requerimos nosotros para entrar a la eternidad. Yo necesito, usted necesita un carácter moral santo para poder entrar a la presencia de Dios. ¿Cómo adquirimos ese carácter moral santo? Bueno, al acercarme a la justicia de Dios. ¿Qué es la justicia de Dios? Entrar a la salvación, a la justificación que Dios me da a través de esa cruz, que Él murió por mis pecados y que ahora tengo acceso a la presencia de Dios. Por medio de Él puedo ir a la presencia de Dios. Por medio de Jesucristo puedo entrar a la presencia de Dios y exponer mi corazón delante de Él. Diría un reformador, diría corandeo delante del trono de Dios. Lutero lo dijo esto, ¿no? Tenemos que estar delante del trono de Dios, pero ¿cómo es que yo puedo estar delante del trono de Dios con mi injusticia? Porque no me digan que son justos ustedes, no me digan que yo soy justo. ¿Cómo es que yo puedo entrar o puedo estar delante del trono de Dios, aquel que dijo santo, santo, santo? ¿Cómo es que puedo hacerlo? Mediante el sacrificio de Jesucristo. Puedo entonces arrodillarme y decir santo, santo, santo. Oye, pero si cometiste faltas, sí, pero fui al Cordero de Dios. Sí, pero acepté el sacrificio de Dios. Y cada vez que yo levanto mi voz, Él me encuentra moralmente santo para poder entrar. Es más, Él me lleva a la misma presencia del Padre, delante de Él, para decirle santo, santo, santo Dios. Y no pueda caer muerto como pasaba en el Antiguo Testamento. Bueno, ahorita me tendrían que haber amarrado y ya haber sacado del lugar santo o del lugar santísimo, ¿no? ¿Por qué? Porque mi vida estaba impura. No había una justificación delante del Padre para que yo pudiera llegar ante Él y decirle: Padre, eres santo, santo, santo Dios. De eso Pablo les empieza a hablar. Félix, Drusila, bájenle como 3 rayitas de su injusticia y métanse la justicia de Dios a la salvación. Esa es la razón por la que Cristo enseñó en el Sermón del Monte, hermanos, capítulo 5 de Mateo, versículo 20, donde Él expresa precisamente: porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos. Vean el estándar que pone Dios. O sea, si su justicia no es mayor que los fariseos y los escribas, no entrarán al reino de los cielos. O sea, aquí estaba poniendo que los escribas y fariseos no tenían una justicia santa, moral, que los hiciera aptos para poder entrar al reino de los cielos, hermanos. Para los judíos en el primer siglo, quiero decirles esto,
estaba bastante distorsionada la justicia. Era algo más extremo que podían ellos reducirlo a la memorización de la ley únicamente. Que esto se entrenaba, que muchas veces ellos mismos, ¿qué decía la ley? La cumplían. Pero no la cumplían a cabalidad, sino cumplían nada más los que les interesaba, ¿no? Pero Pablo estaba listo para hablarles del tipo de justicia que Dios requiere, de una justicia que tiene que ver con un cambio ¿de dónde? Del corazón, hermanos. Que entonces llevaba a los cambios precisamente de valores, porque ellos vivían en una inmoralidad. Y los llevaba a Pablo les hablaba de la justicia precisamente que iba a tratar el corazón, donde iban a cambiar los valores y que los iba a llevar a un cambio de lealtad con Dios. Ellos tenían como lealtad a César, ¿no? Ellos tenían al comandante supremo del Roma como una lealtad, pero Pablo los llevaba a cambiar su corazón para que tuvieran valores primero. ¿Para qué? En su corazón, para que ellos pudieran darles beneficios al pueblo de Israel. Porque aunque ellos decían, ya lo explicaba la semana pasada, decían que eran libres, decían que no eran esclavos, totalmente ya llevaban siglos siendo esclavos ellos. Pero ellos no querían entender, no se dejaban, y les puse, ¿verdad? La forma de cómo un niño es siendo golpeado, pero no se deja, como dicen, ¿no? Hasta con las patadas de bicicleta, ¿no? Hasta con eso estamos ahí dándole. No, hermanos. Nosotros tenemos lealtades con el mundo. Otros tienen lealtades con el dinero, lealtades con amigos, que realmente están caracterizados por una vida pecaminosa, pero somos leales a esas personas, con una serie de ídolos del corazón, ya no de imágenes, porque ya sería mucho, ¿verdad? Ya sería mucho que tuviéramos allí a la morenita y demás cosas, y a los santos volteados y demás cosas, ya sería mucho. Pero tenemos ídolos del corazón, que Ezequiel precisamente habla de eso. Tenemos ídolos, lealtades al dinero. Ay, no, yo no suelto. Tengo pero no suelto, dicen por ahí, ¿verdad? Tengo pero no suelto. Tenemos lealtades con otras cosas que precisamente nos hacen desviar nuestro corazón. Y Pablo aquí está enfocándoles a que tengan una vida de prioridades, y esas prioridades solamente hacen cambios en el corazón por medio de Jesucristo, hermanos. Por eso les hablaba sobre la fe en Jesucristo. Pablo estaba hablando de la justicia, de que es más interna que la externa, hermanos. Porque muchos hablan de la justicia externa. Vienen a la iglesia, levantan sus manos, lloran como cocodrilos y demás cosas, y salen de aquí y siguen siendo ¿cómo les hablas a tus hijos? ¿Cómo les hablas a tu esposa? ¿Cómo les hablas a tus familiares? ¿Cómo te comportas mañana en la escuela? ¿Cómo te comportas mañana con los cuates, con los amigos? ¿Cómo te comportas con tus compañeros de trabajo, con tus jefes? ¿Cómo te comportas? Pablo le estaba hablando más sobre una justicia interna que externa. Los escribas y fariseos estaban como que más acostumbrados a la justicia que se caracterizaba por actos externos, hermanos, de aparente piedad, como lo dice allí, pero que tenían un corazón lleno de maldad, con malas intenciones tenían estos fariseos y escribas. Los escribas y fariseos llegaron a pensar que la ley básicamente era más memorizada, la cual estaba bien. Yo no digo que no esté bien que nosotros nos aprendamos la Biblia, pero todo el tiempo viviendo ellos en violación de esta ley. O sea, sabían que tenían que hacer las cosas buenas, pero no hacían esas cosas buenas. Violaban esa ley, se la sabían de pi a pa, ¿no?
No es malo que nos aprendamos textos bíblicos, no es malo que no, pero mira, conforme vayamos aprendiendo, memorizando, conforme eso vayamos viviendo, hermanos, cada día. Se habían hecho estos personajes, fariseos y escribas, expertos en aspectos pequeñitos de la ley, mientras vivían continuamente en una ignorancia con los aspectos más importantes de la ley, hermanos. Por eso es que Cristo les dice, ahora vayan a Mateo capítulo 23, versículo 23. Llegó el momento donde el Señor Jesucristo les dice, ay de vosotros, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Fíjense, o sea, como que guardaban la ley, ¿no? Diezmaban, ¿no? El eneldo, la menta, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Cristo no estaba diciendo que las cosas de menor importancia, hermanos, no las tenían que hacer o dejarlas de hacer, ¿no? Pero deberían de haberse especializado en las cosas más importantes sin dejar de cumplir las demás, ¿verdad? Pero deberían de ser más importante esto. Este párrafo comienza con un ay, no sé si se dieron cuenta. En la cultura hebrea había lo que ellos llamaban los oráculos. Había dos tipos de oráculos. Había dos formas de Dios que a veces se expresaba de esa forma. Había oráculos de maldición que comenzaban con ay. ¿Qué les estaba diciendo? Malditos. Los estaba maldiciendo en ese momento. Ay, eran oráculos de maldición, los hay. Y había los oráculos de bendición, como que comenzaban como el Salmo capítulo 1, que dice, bienaventurado el varón. O sea, había oráculos de bendición que comenzaban con bienaventurado, con bendición, hermanos. En otras palabras, los escribas y los fariseos confiaban en su religiosidad. Por eso es que ellos eran muy religiosos, legalistas también eran, porque querían cumplir a cabalidad la ley, pero a su manera, ¿sí? Y consistía prácticamente lo que ellos querían, que confiaban en su religiosidad, consistía en los rituales de la ley, ¿no? En la repetición de la ley, por ejemplo, en el Shema, ¿no? En el Shema se encuentra Deuteronomio capítulo 6 versículo 4, donde habla sobre, recitaban cada día esta como que oración, ¿no? Esta oración donde decían, oh Dios, tú eres santo, oh Dios, tú eres bueno, oh Dios, tú eres misericordia. Era el Shema, eso. Pero saliendo de allí, ellos hacían todo lo contrario. Ellos hacían lo que ellos querían hacer. Pero fíjense a una cualidad donde Dios les dice, ellos diezmaban fielmente, hermanos, pero con sus corazones que estaban completamente divorciados, fuera de sincronía con el espíritu de ofrendar. ¿Por qué ofrendamos? ¿Por qué diezmamos? Decía un amigo, ya les he contado, ¿no? Decía un amigo, voy a diezmar para que Dios me dé más. Entonces yo le decía, no, a ver, Kawish, porque así se apellidaba, Kawish, ¿no? A lo mejor me va a escuchar, pero Dios te bendiga, hermano. Él decía así, voy a diezmar para que Dios me dé más. Entonces yo le decía, no, o sea, tú vas a diezmar porque Dios ya te dio. Por eso, ¿cómo vas tú a dar si no tienes? Tú tienes y por eso tú das. Decía el salmista David, de lo recibido de tu mano, o sea, de lo recibido que yo, de lo que tú me has dado, de eso te doy, de eso te damos, Dios. Fíjense cómo esos hombres
Sí, estaban diezmando, pero estaban divorciados con la verdad. Estaban vacilando con la verdad. Ellos conocían la ley, todo el contenido, no había duda, y por eso es que ellos, esa ley, precisamente la hacían ver como que estaba buena, pero con sus acciones la hacían mala esa. Por eso llegó el momento donde Dios les dijo: miren, ustedes, o Jesús dijo, ustedes hagan como ellos dicen que hagan, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos dicen una cosa y hacen otra cosa. En otras palabras, su enseñanza era mucho mejor que su práctica, hermanos. Su enseñanza, ¿sí? Esa dicotomía que había entre ellos, hermanos, entre que ellos enseñaban algo y vivían algo, estaba distorsionada bajo una evidencia de que ellos no eran creyentes verdaderos. O sea, estaban vacilando con la verdad. Ese día, cuando Pablo les habla a Drusila y a Félix acerca de la justicia y de una conexión que debe de haber con la salvación, eso da como que nos está hablando que Drusila era judía y ella entendía perfectamente la ley judaica. Entonces sabía perfectamente lo que Pablo les estaba diciendo a ellos, cuanto decía de la justicia de Jesucristo, que consistía en que esa justicia te puede dar salvación a través de Jesucristo, hermanos. Y Félix no era ignorante, porque el texto anterior, la semana pasada, dijimos que cuando leímos esto, él sabía algo sobre los del camino, que así se les llamaba a los cristianos en ese momento, los del camino, ¿no? Sabía cuáles eran las enseñanzas de esas personas. Entonces Félix no era ignorante de las verdades, Drusila no era ignorante de las verdades, pero les decía a Pablo: quítense de la injusticia y pónganse la justicia de Dios. Y ahora Pablo le está hablando sobre cuál es la llave de la puerta de la entrada, que ciertamente, como dice la Biblia, es angosta, ¿sí? Y esa comienza precisamente por la justicia de Dios. ¿Quieren ir al cielo? Bueno, quítense de toda malicia, dice la Biblia. Quítense de todo pecado, quítense de toda maldición, quítense de todo esto para que puedan entrar a mi reino. Pero cuando tú aquilatas el evangelio, hermanos, te das cuenta que el evangelio vale la pena, que te juegues el todo por el evangelio, que te juegues tu reputación por el evangelio, que te juegues tu profesión con el evangelio, tu humillación y cualquier otra cosa vale la pena. Porque el evangelio vale la pena, hermanos. Pablo lo vivió hasta con su propia carne física. Latigazos 39, o no, 40 menos 1, ¿no? Cuántos arrastros, cuántos lapidazos, cuántos latigazos, cuántas cosas que lo dejaban hasta muerto. Y dijo: vale la pena, sigo adelante, sigo adelante. Bueno, al final de sus días fue decapitado. Valió la pena. Decía: he peleado la buena batalla, he alcanzado, he corrido, he esforzado por lograr. Ahora me espera una corona, una patria celestial. Oiga, hermano, si usted no ve esta justicia de Dios, así como Pablo lo dice, está como en otro, ¿cómo se llama? En otro canal, diríamos así. Está en otra órbita, en otro planeta, hermanos. Segundo, les habló sobre el dominio propio. Esta pareja no tuvo dominio propio, ni Félix, que vivió a expensas de la carne, ¿no? Ni Drusila, que aparentemente con su belleza se casó con Félix, porque ella se casó por dinero, por estatus social, por prestigio. De manera que esas personas eran inmoralmente, eran desenfrenados. No había quien los parara a estas personas. Y por eso les hablaba sobre el dominio propio. Pero Pablo les habló sobre el dominio propio, pero no les habló de esa fuerza de la voluntad. Porque muchas veces pensamos que el dominio propio es esa fuerza de voluntad para no hacer lo que
lo que nosotros queremos. No. Porque quiero hablarles un poquito sobre eso. La fuerza de la voluntad, diríamos que es la habilidad del ser humano que tiene el creyente o no creyente, ¿no? De hacer un esfuerzo para tratar de conseguir lo que él quiere conseguir. Pero ese esfuerzo es limitado. Cuando nosotros le decimos a una persona, ten la fuerza de la voluntad para seguir adelante, ten la fuerza de la voluntad. Bueno, y esa persona, sí, yo tengo la fuerza para seguir adelante, para salir adelante, ¿no? Bueno, es una habilidad del ser humano, creyente o no creyente. Pero les vuelvo a decir, esa habilidad es limitada. El mismo deseo ese mismo deseo está dominado por sus pasiones. Y ese deseo pecaminoso que va tras de las metas, básicamente siempre va hacia metas pecaminosas, porque está limitado esa fuerza de la voluntad. Pero Pablo lo que les está diciendo aquí sobre el dominio propio es una habilidad sobrenatural, hermanos. Es algo que Gálatas lo dice, ¿no? Gálatas 5, es el fruto del Espíritu. Es una habilidad dada por Dios mediante el Espíritu Santo que mora en el creyente. Eso sí, ahora sí es exclusivamente para los creyentes el dominio propio, porque son los que están bajo el Espíritu de Dios, bajo el Espíritu Santo, para llevar a cabo la voluntad de Dios, hermanos. Esa voluntad precisamente que revela el carácter de Dios, cómo Él es, quién es Él, cómo se manifiesta Él. Pablo les daba eso. Dada la vida de desenfrenos de Félix y de su esposa, no es por accidente que Pablo decidió hablarles sobre el dominio propio. Pablo fue un predicador, estratega, extraordinario, para poder saber cómo introducir los mensajes a ellos. Hermanos, la vida cristiana nunca ha sido una vida segura. Nunca ha sido una vida segura aquí en esa tierra. No fue para Jesús, no fue para sus apóstoles. Jesús fue a la cruz, sus apóstoles fueron martirizados. No fue para los reformadores, no lo es para el día de hoy fácil. Para aquellos que están viviendo en países donde el cristianismo está siendo perseguido, no es fácil. Hermanos, en otros países no podríamos hacer esta reunión nosotros. Ceros. No podríamos porque estaríamos bajo presión del gobierno y cada vez que pusiéramos una lona, palabra fiel, ¿no? Bienvenidos, ¿no? Te la queman y sacarían a los niños, a las señoras, a los señores arrastrados, encarcelados, golpeados. Y hoy por hoy hasta nos sentamos aquí en nuestras conchas. Así, qué padre. Y si vemos las cortinas, mira, qué padre. No. Allí tenían un minuto lo aprovechaban para adorar a Dios. ¿Saben qué? En esos países de persecución, ellos lo hacen muy a escondidas, debajo de la mesa tal vez, que no los escuchen, ya están a lo mejor balbuceando, están adorando a Dios. Y nosotros que hoy tenemos la libertad, tenemos todo el punch para poderle dar, ¿no? Ahora sí que parece que vivimos limitados nosotros, hermanos. Aquí está Pablo frente a Félix y su esposa, y les predica el sermón sobre la justicia, sobre el dominio propio, y entramos al juicio venidero, ¿sí? Quizás Pablo les dice: Félix, ¿sabes qué? Tú tienes autoridad y me puedes dejar preso aquí en la cárcel, ¿sí? Pero debes saber que hay un juicio venidero. O sea, quieres ir, pero te voy a decir, espérame tantito. Tú estás esperando a que venga Lisias, ¿se acuerdan? Para que dé un veredicto. Pero si Dios me deja aquí, por ti que tú tienes autoridad sobre este imperio,
pero va a haber un juicio que vendrá. Pablo le dice, ¿sabes qué, Félix? Hay un tribunal celestial. Allí es donde se conocen las cosas como son. Ahí no queda nada inválido. Ahí no queda nada en lo oscurito. Ahí no queda nada en el soborno. Ahí aparecen las cosas tal y como son. No hay nada que esconder allí en ese tribunal celestial. Es donde tú me tienes ahora aquí abajo, pero vendrá un día final donde se darán las cosas a conocer tal y como son. Por eso Pablo mismo escribe en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, dice, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba aquí en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Hablaba sobre el juez. También Pablo le dice en 1 de Corintios capítulo 4 versículo 5, dice, porque aunque nada tengo mala conciencia, no por eso soy justificado, pero el que me juzga es el Señor. Como juez, si tú juzgas, hermano, a distiempo, que se nos da mucho a nosotros, ¿no? Puedes juzgar lo que tú ves con tu corazón caído. Y no solamente caído, sino pecaminoso. Pero cuando nosotros juzgamos como el Señor quiere que juzguemos, hermanos, con un corazón totalmente redimido, transformado por la palabra, hermanos, entonces precisamente nosotros juzgamos correctamente. Oramos, Señor, en este caso, ¿qué debemos de hacer? Antes yo de emitir un juicio, ¿qué yo debo de hacer? Y ¿sabes qué? Ya tu visión con un corazón caído y pecaminoso se te esfuma, porque viene el corazón transformado, redimido por parte de Dios, y es ahora vas a juzgar tú objetivamente y no subjetivamente con ese corazón pecaminoso y caído. Por eso es que la palabra de Dios es bien intencional cuando nos dice transformaos. Hay una intención. No es algo que viene a nuestras vidas, sino te provoca para que tú, precisamente te motiva para que tú cambies de parecer. Escucha lo que Cristo dijo en el Sermón del Monte en capítulo 7 de Mateo, capítulo 7, 22. ¿Por qué? Porque cuando nosotros juzgamos con un corazón caído y pecaminoso, siempre nuestras motivaciones son caídas, hermanos. Son caídas, pecaminosas. Y dice Cristo al final del Sermón del Monte, en 7:22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre estaba en el grupo de alabanza y en tu nombre estaba en el grupo de evangelismo y en tu nombre estaba en el grupo de mujeres y de niños y de todo lo que hay de los ministerios? Como diciéndole, cuando estábamos allá, como diciéndole, oye Señor, como que en ese tribunal no me están tratando como un creyente. Como que no. Señor, ¿qué pasa? Versículo 23 de ese mismo capítulo. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Tú te imaginas en ese momento crucial donde la eternidad de tu alma está jugándose esa determinación? Donde tú llegas confiado y tú has predicado, tú has ministrado, tú has hecho milagros y en el nombre de Cristo y has hecho todo esto, y que Cristo te dijera, apártate de mí, yo nunca te conocí, hacedor de maldad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Eso tiene que ver con el juicio final, hermanos. Esas verdades bien entendidas de ese juicio final son capaces de hacer temblar a cualquiera, hermanos, y decir, Señor, santifícame, Señor. Pablo le dijo
Pablo lo dijo: Félix, apártate de todo eso. Y dice la Biblia, ya lo leímos, que Félix tembló. Versículo 25b dice allí, ¿no? Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Félix se llenó de miedo. Félix no fue capaz de arrepentirse, pero se llenó de miedo, hermanos. Ni ese día ni los otros días cuando volvió con Pablo, Félix estaba vacilando con la verdad, hermanos. ¿A cuántos de ustedes les han hablado a sus amigos, compañeros? Y sí. Es más, ya hasta me sé Juan 3:16, pero nomás no ves cambios, evidencias de cambios de la vida. Están vacilando con la verdad. Este gobernador no quiso pagar el precio, hermanos, a pesar de su temor, a pesar de su temblor. Gente que nunca ha temblado, dice un autor, nunca ha estado con Dios. Hay mucha gente, ha escuchado la verdad, saben, no han abrazado la verdad, pero han estado en la verdad, no viven conforme a la verdad, ni temen, ni tiemblan, hermanos. Yo creo que esa gente vive en esa negación, viven distraídos de las cosas eternas, hermanos. Y están más entretenidos en este mundo, y la razón por la que ellos no tiemblan precisamente es porque ellos no se han detenido a considerar la posibilidad de las implicaciones de ese día final. ¿A dónde irías si hoy murieras? ¿A una eternidad con Cristo? ¿A una eternidad, una muerte eterna, al Seol, a la muerte, al fuego eterno, al infierno? Para darse cuenta de esta situación, le dice Pablo, como que ellos entienden que Pablo les estaba hablando de una verdad, y temblaron ellos. Pero cuando nosotros nos encontramos hacia esa evidencia del juicio final, dice que somos tan sucios nosotros que aún ni deberíamos de considerar estar delante de Dios como personas normales, sino personas redimidas y compradas únicamente con la sangre de Cristo. Porque a palabras de Job, capítulo 15, versículo 15, dice que ni los mismos cielos son tan limpios o tan puros para poder estar delante de Dios, hermanos. Un corazón con una vida completamente sucia ante un juez que, de acuerdo a Job, dice que ni los cielos mismos son tan limpios o tan puros para soportar la presencia de Dios, hermanos. Fíjense, ahora está temblando el popo, ¿no? Está temblando, está echando fumadoras, ¿no? Está ahí hablando, está ahí pronunciándose, está temblando por algo que emerge, sí, químicamente, terrenalmente. Pero dice que cuando nosotros nos trasladamos, cuando Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, las tablas de la ley, dice que el Sinaí se estremeció porque no soportaba la presencia de Dios. No soportaba. Mire, mejor las cosas naturales tiemblan al que fue creado imagen y semejanza de Dios. Hoy tú le dices a la gente, ¿sabe que hay un Salvador? ¿Sabe que ni pizca le hace? ¿Sí o no? ¿Cuántos de ustedes les han hablado y sí? No, pero este rey tembló, o este gobernante tembló. Su conciencia estaba siendo redarguida, y cuando ya sentía que ¿no? Y en un momento dado, otro rey le dice a Pablo: por poquito y me persuades, por poquito, pero no se arrepintió. Fíjense cómo es. Nosotros tenemos ni la menor idea de la clase de santidad, hermano, cómo ellos han sido considerados, ¿no?
Ellos que nosotros no temblamos muchas veces ante la santidad de Dios. Así es que, hermano, Habacuc dijo en una ocasión: oí y se conmovieron mis entrañas. O sea, como que muy dentro de él se estremecía algo. Dice: a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos. Habacuc capítulo 3:16, para que lo busque en su casa. Dentro de mí me estremecí, ¿sí? Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Pero yo me estremecí. Pero hay muchos que no tiemblan a la realidad de la palabra de Dios, hermanos. Ante la realidad que hay un juicio venidero al otro lado, ¿no? Tanto para allá arriba como para acá abajo, pero hay un juicio. Y eso nos debe de hacer temblar, hermanos. Pero también para los que tiemblan, ¿usted tiembla ante la voz de Dios, hermanos? Usted tiembla, usted tiene miedo de la voz de Dios, un miedo santo, un miedo que no, un miedo de que, Señor, límpiame. Señor, quiero estar limpio ante tu presencia, quiero levantar manos sin ira ni contiendas, limpias ante ti, Dios. Fíjense la promesa que hay, Isaías 66, versículo 2, dice: pero miraré, es en el B, 66:2, dice: pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. ¿Nos va a ver el Señor? Sí, si usted tiembla ante su palabra, miraré al que es pobre, de humilde y de espíritu. Hay una persona, hay un creyente a quien yo voy a prestar atención, dice el Señor. Entonces hay un grupo que no tiembla y hay un segundo grupo donde está Félix, que tiembla, pero no ignora ese temblor. Y creo que están peor porque estos hombres en su rebelión desafían a Dios. Tiemblan, pero no cambian. Félix se llenó de pavor, pero no respondió al llamado de Dios, hermanos. Manda Pablo que se retire, ¿no? Pero que cuando tenga oportunidad lo va a hacer volver a llamar, ¿no? Félix ignoró el temblor, aunque lo experimentó, hermanos. Y muchos ignoran el temblor. Ignoran el temblor, porque nada más no hay cambios. Y termino a manera de aplicación. Nosotros que hemos creído realmente, ¿estamos ignorando la voz de Dios, hermanos? ¿O necesitas creer en tu corazón verdaderamente? Aquellos que quizás nunca han abrazado la fe cristiana, quizás deben preguntarse: ¿yo estoy vacilando con la verdad? O que quizás después de haber creído, quizás al vacilar con la verdad, estás continuando con ese vacilar. Si tú no has abrazado la fe cristiana, un hombre pecador, condenado, camino al infierno, como lo dice, camino a la condenación eterna, tú tienes una salida y una sola puerta, como dice la Biblia, de salvación, pero que sí ciertamente es estrecha, angosta, que somos los llamados, como dice la Biblia, son muchos los llamados y son pocos los escogidos, donde mismo Dios se encarnó y se entregó por nuestros pecados. Precisamente que ofreció esa santidad para que a través de la santidad de Él pudiéramos tomarla con la aceptación de su sacrificio y pudiéramos entrar a la presencia del Dios mismo y decirme: hijo mío, y nosotros decir: Abba, Padre. Aquí estamos, Dios. Posiblemente nunca has escuchado del Evangelio, posiblemente a lo mejor sí lo has escuchado, has ignorado la gracia de Dios. Por eso es que precisamente hoy es el día de nuestra salvación, hermanos.
si no has abrazado, pero abrazado, hermanos, el evangelio de Dios, hoy es el día que tú lo abraces y no te separes del evangelio, hermanos. Por eso decía que la próxima vez que usted escuche su corazón, hermanos, porque tal vez usted no vuelva a escuchar este evangelio, tal vez, no sé, a lo mejor el día de hoy Dios nos mande a cuentas o nos llame a cuentas, ¿no? Y jamás vuelvas a escuchar del evangelio. Pero tal vez hay una posibilidad que tú la próxima vez que escuches el evangelio, tu corazón esté más duro. Y no solamente más duro, sino, ¿saben qué? Va a estar imposibilitado a responder al evangelio como Félix. Por poquito y me persuade. ¡Ah, qué grandeza! Por poquito y digo, acepto a Cristo en la iglesia, por poquito. Pero tal vez tengas el último chance el día de hoy. O tal vez la próxima vez que escuches el evangelio, esté más endurecido tu corazón, imposibilitado para poder responder al evangelio, hermanos. Por eso Mateo capítulo 13, escuche lo que dice, del 13 al 15, Mateo 13, del 13 al 15. Por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven. O sea, viendo no ven, oyendo no oyen, ni entienden, de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado. Haz de cuenta que tus venas espirituales se han atrofiado, o la misma grasa grasa de pecado ha tapado las arterias espirituales. Dice aquí, porque de manera que se cumple lo que dice el profeta, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sané. Oye, hermano, por eso vacilar con la verdad, no responder, es un asunto sumamente serio, y que en el día final, en el día del término, no hay otra oportunidad, hermanos. No hay otra oportunidad. Solamente la tenemos en esta vida, esta oportunidad. Y es lo que Dios nos dice: prepárate para el encuentro contra tu Dios, con tu Dios. Palabra Fiel presentó Un despertar en la palabra. No olvides buscarnos en Facebook y YouTube como Iglesia Palabra Fiel CDMX y seguir las transmisiones por Zoom de cada domingo.